Muy buenas gamers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar cómo inicializar vuestra PlayStation 4. Esto es algo muy importante que conozcáis y que sepáis cómo se hace para el día de mañana, o incluso si ahora tienes un problema, poder dejar en el estado de fábrica tu PlayStation 4 y poder hacer que reviva, digamos, ¿vale? En este proceso vais a perder todos vuestros datos que tengáis almacenados actualmente en vuestra PlayStation 4. Es decir, vais a perder vuestros progresos en los juegos, vais a perder, como en mi caso, todas las capturas de pantalla y todos los vídeos que tengamos, ¿vale? Por cierto, lo voy a borrar ahora. Y todos los mensajes, es decir, vais a tener la Play como si viniera, como si la recién sacarais de la caja. Esto es súper importante. Si queréis guardar o conservar el progreso de determinados juegos, os dejaré aquí en la etiqueta un vídeo de cómo se guarda el progreso en los juegos, ¿vale? Para cuando volváis a arrancar vuestra Play de nuevo de inicio, podáis cargar los progresos y continuar el juego por donde os quedasteis, ¿vale? Eso es súper importante. Vuelvo a repetir para que quede bien claro, ¿vale? No me hago responsable de las cosas que perdáis. Se va a quedar la Play como de fábrica. Eso siempre y cuando tu Play no tenga ningún problema, ¿vale? Porque a lo mejor tú quieres reiniciar la Play de fábrica y a lo mejor tienes un problema del disco duro y no puedes reiniciarla de fábrica, ¿vale? Si podéis reiniciarlo de fábrica, esta es vuestra opción y no debe de tener ningún problema al iniciarlo, ya que si tu disco duro está bien, podéis completar el proceso al 100%. Si aún así, si iniciando esta forma que os voy a decir, no podéis hacerlo porque no podéis acceder a la página de inicio, como yo en mi caso, tendréis que hacerlo desde el modo seguro. Desde el modo seguro también dejaré arriba otra etiqueta de cómo inicializar la PlayStation 4 desde el modo seguro, ¿vale? Hay un modo, digamos, para acceder, si no te carga no te carga la pantalla de inicio, hay un modo de acceder para, digamos, hacer que vuelva al estado de fábrica. Una vez explicado esto, vamos a inicializar nuestra PlayStation 4 y vuelvo a repetir, se va a perder todos nuestros datos personales. Evidentemente, una vez nos logueemos otra vez con nuestra cuenta, ¿vale? En este caso en mi cuenta del Plus, me tendré que descargar los juegos. En este caso el progreso de Fortnite no se va a perder ni se va a ver en el mundo porque digamos que se guarda online, al igual que el progreso de Real Royale, pero sin embargo los juegos que sí que tienen modo campaña, por ejemplo el Overcooked o el Little Nightmares, el progreso de esos juegos sí que se va a perder. Bueno, una vez explicado esto, que es realmente importante que lo conozcáis, vamos a inicializar nuestra PlayStation 4 al modo de fábrica, como si la sacáramos recién de la caja, ¿vale? Así que vamos a ajustes, vamos abajo del todo a inicialización y tenemos tres opciones: borrar diccionario de aprendizaje automático, restaurar ajustes predeterminados y inicializar PlayStation 4. Evidentemente es la tercera opción, inicializar PlayStation 4. Selecciona el método para inicializar tu PlayStation 4. Rápida. Elimina rápidamente los datos del almacenamiento del sistema e inicializa tu PlayStation 4. Este método puede permitir a terceros acceder a los datos mediante herramientas especializadas y completo. Vamos a ver, si tú vas a vender tu Play, ¿vale? Porque sabes que la va a coger otra persona, yo te recomiendo que hagas una inicialización por completo, ¿vale? Pero si vas a ser tú mismo, ¿vale? Porque has tenido un pequeño error yo qué sé, en un juego no te carga, o tienes un error en la Play por una actualización o lo que sea, te recomiendo que hagas la rápida, ¿vale? Yo voy a hacer un completo, ¿vale? Nada, vamos a ver el proceso, le doy a dar a completo y evidentemente si eliminas todos los datos y usuarios, esta PlayStation 4 se desactivará para todos los usuarios que hayan activado como su PlayStation 4 como principal. Inicializar, le doy abajo, ahí, y nada, desactivando, y va a proceder a hacer el progreso de inicializar nuestra PlayStation 4. Me dice, si inicializas tu PlayStation 4, se eliminarán todos los datos y usuarios de tu PlayStation 4. Esta operación tarda varias horas. ¿Deseas continuar? Una vez selecciones la opción sí, tu PlayStation 4 se reiniciará automáticamente y comenzará la inicialización. También una cosa muy importante es que cuando hagáis esto, no toquéis la Play, es decir, no apaguéis la Play. No se os ocurra apagar la Play porque entonces puede que se apague y no se vuelva a encender, ¿vale? Evidentemente, tener mucho cuidado con que la luz de vuestra casa se apague, ¿vale? Porque si se apaga la luz, también vas a tener un problema gordo. Así que, una vez dicho esto, no se os ocurra apagar la Play. Le doy así.
Y nada, reiniciando tu PlayStation 4. Inicializando, no apagues tu PlayStation 4. Tiempo restante, 1 segundo. Bueno, esto realmente 1 segundo, amigo, 4 horas. Así que nada, chicos, voy a detener el vídeo y cuando esté acabando el proceso os lo pongo. Bueno, ya he terminado la primera etapa del proceso, que es el inicializado. La Play ahora mismo está apagada, después de prácticamente 3 horas, ¿vale? Va a arrancar por primera vez. Para arrancarla por primera vez tenemos que enchufarla, digamos, manualmente desde la propia Play, ¿vale? Así que le damos al botón de encendido de la Play y ahora mismo acaba de encender, ¿vale? De la manera manual. Con el mando, ahora mismo, como el mando no lo tenemos vinculado todavía, no podemos encenderla, ¿vale? Hasta que no arranque, digamos, por primera vez y vinculemos el mando a la Play, le daremos al mando y no arrancará. Tenemos que hacerle arrancar desde el propio botón de la Play, ¿vale? Y ahora sí, ahora nos dice que conectemos el mando con un cable USB conectado al DualShock 4, que lo conectemos a la Play, ¿vale? A un puerto de la Play, a un puerto USB. Vale, ya lo he conectado y ahora lo que voy a hacer es darle al botón de PlayStation. ¿Vale? Elijo el idioma porque esto es como si fuera de fábrica, ¿vale? Vale, y ahora vamos a coger y salir de Play. Le damos al botón de PS y añadir nuevo usuario. Crear usuario, le damos a aceptar, le damos a siguiente y aquí añadimos nuestra cuenta de PlayStation Network que teníamos anteriormente, ¿vale? E iniciamos sesión. Y nada, ya estamos logueados con nuestra cuenta de PlayStation Plus en nuestra PlayStation. Bueno, y ahora lo que quiero hacer es una cosa que tenía dudas, ¿no? A ver qué pasaba. Porque al inicializar se borran todos los datos y todo, ¿vale? Pero la Play realmente no viene como viene cuando vino de fábrica, ¿vale? Porque cuando vino de fábrica no sé qué versión tenía de software, ¿vale? Pero la versión de software que tiene mi Play ahora tras hacer la inicialización, ¿vale? Podemos ver el sistemas, información del sistema y vemos que tenemos la actualización, la software del sistema, el 6.71, que es la última versión de software, ¿vale? De hecho, para que veáis que es la última, voy a ir a intentar actualizar el software, ¿vale? Y me va a decir que nanay, que tengo la última actualización. Así que ya está instalada la última versión del software del sistema. Así que cuando inicializamos, no volvemos a la primera versión de software que teníamos, sino se quedará en la última válida que teníamos, ¿vale? Así que nada, ahora voy a descargarme unos jueguecitos porque me tengo que poner muchas cosas a descargar, mis juegos comprados, y voy a empezar a descargar. Bueno, gamers, de esta manera es como se formatea la Play, ¿vale? De esta forma, si por ejemplo tenemos que vender la Play o la vendemos o se la damos a un familiar, de esta forma estamos seguros de que no queda ningún dato nuestro en la Play y así de esta manera podemos estar tranquilos de que no se va a hacer un mal uso de nuestros datos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, gamers, y nada, nos vemos en la próxima partida. Hasta luego.